Abramos las Escrituras en Colosenses capítulo 1. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y un pasaje más, por favor, en Romanos. Capítulo 8, versículo 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, hermano. Como el Señor nos ha hablado estos días, tenemos un contexto en esta epístola de Pablo que nos muestra muchas tensiones, como expresaba el hermano Roberto, o otros hermanos lo han dicho como paradojas, en donde vemos por un lado un apelo del apóstol, una confirmación, más vosotros estáis completos en Él. Pero por otro lado vemos que Él se esforzaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vemos aquí una obra que pareciese que fuese paralela. Y la verdad, hermanos, que no es paralela. Hay una única obra de Dios. Es como cuando nos acercamos al tema de la soberanía y la responsabilidad de Dios. Y entonces intentamos explicar esto y lo desmenuzamos y lo separamos. Y entonces caemos en muchas herejías. La verdad es que estos temas no pueden separarse. Dios siempre es soberano y Él siempre da su 100% y Él también espera que nosotros demos nuestro 100%. Siempre nosotros debemos responder a la voz de Dios. Y encontramos aquí, hermanos, que Pablo, en medio de esta lucha, en estas luchas externas, como se nos hablaba ayer, Pablo muestra un camino que está expresado en este versículo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero esta esperanza, hermanos, no es
un afecto, no es un dogma meramente, sino es una persona. Es Cristo. Y si ayer entonces, hermanos, contemplábamos que este es como un grito de guerra y es una lucha externa, permítanme hoy entonces ilustrar que también hay peligros internos. No solamente hay peligros desde afuera, sino que también Pablo nos muestra que hay peligros desde aquí. Porque el primero que se opone a la obra de Dios, hermanos, no es el mundo, ni es Satanás que está derrotado, sino soy yo. Qué tragedia, hermanos, cuando Dios trae una palabra a su iglesia y la iglesia no responde. Cuando Dios trae una palabra, cuando Dios abre los cielos y entrega una palabra a su pueblo, pero su pueblo no responde, eso produce estancamiento. Oh, hermanos, ¿y cuánto de esto hemos experimentado en nuestras iglesias locales? ¿Cuánto de esto hemos vivido en la historia de la iglesia? Dios se ha manifestado poderosamente, pero de alguna manera no hemos estado a la altura. El apóstol lo expresa en el libro de Hebreos, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y también ya en el capítulo 4 de Hebreos, ¿cierto? A propósito que los jóvenes están ávidos lectores, ¿cierto?, de esta epístola. Podríamos pedirle a algún joven que la cite de memoria. Aquí tengo a un joven de Puente Alto, la primera fila. No agache la cabeza, hermano. Dice el capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, hermanos, aquí una exhortación, algo que vemos en este versículo. Por un lado, hay un hecho objetivo que nos muestra que Cristo en nosotros, una obra consumada, como decía un hermano el otro día, Tetelestai, ¿no? El Señor completó su obra. Ya no hay nada más que añadirle. Más vosotros estáis perfectos en Cristo Jesús. Y esta palabra hemos de recibirla con fe. Pues este es nuestro fundamento. Lo que Pablo nos está mostrando al terminar este pasaje de Colosenses en el versículo 29 es que su esfuerzo, su lucha, su batalla de presentar en Cristo Jesús a todo hombre, el trabajo, por lo cual en otro pasaje nos dice que trabajaba más que todos los otros apóstoles, no eran sus fuerzas, sino en la gracia de Dios, en la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en él. Y entonces aquí encontramos el primer peligro, hermanos. Un peligro de olvidarnos de quiénes somos, de olvidar de dónde hemos salido, de creernos el cuento y pensar que esta obra es nuestra, de pensar que todo lo que hasta hoy somos es por nuestra fuerza, es por nuestra experiencia, es por nuestra prédica, es por nuestra historia. No, hermanos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y todo lo que seremos, todo lo que hemos avanzado es por la gracia de Dios. Toda la obra de Dios en Sudamérica es por la gracia de Dios. Y si hoy estamos reunidos aquí de distintas naciones, no es porque este campamento sea lindo por sí, sino porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es porque el centro es Cristo, la prédica es Cristo, nuestros cánticos son cristocéntricos. Y si nos apartásemos de ellos, seríamos miserables. Y Pablo tenía esto claro. Pero no solo eso, hermanos. Como vemos aquí, en sola esta frase, hermano, encontramos que Pablo no decía Cristo en mí, en la esperanza de gloria, sino que nuevamente Pablo nos invita a una vida de pluralidad. Es imposible que un siervo, una sierva, un ministro pueda expresar todo lo de Cristo. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Cristo en nosotros. ¿Podríamos decirlo juntos? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No Cristo en tal hermano,
no es Cristo en un anciano, no es Cristo en un obrero, no es Cristo en un diácono, no es Cristo en la hermanita, es en nosotros. Pero también Pablo nos muestra que él luchaba, tenía tribulaciones. Y en Romanos él lo deja mucho más claro y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿tenemos aflicciones? Es claro que estas aflicciones no tienen relación con la consecuencia de nuestros pecados. Es claro, hermanos. Lo decimos si alguno acaso ha sido leudado con otra masa. Estas aflicciones no tienen relación con nuestros pecados. Pablo luchaba, padecía. Y vamos a ver, hermanos, que muchos de nuestros padecimientos, sin duda, están bajo la soberanía de Dios. Pues no hay nada que a nuestro Dios se le escape. Y es necesario que todos pasemos por la escuela del sufrimiento, pues ninguno es mayor que nuestro Maestro. ¿Amén, hermanos? Entonces, quisiera enfatizar 3 aspectos solamente. El primero es esta vida de pluralidad y los riesgos que hay asociados para no experimentar esta realidad. En segundo lugar, este ámbito de las aflicciones. Y en tercer ámbito, hermanos, es que el secreto para experimentar la potencia de Cristo en nosotros es una vida de unión con Cristo. Este Cristo en nosotros nos habla de intimidad. Como lo exhortaba muy bien el hermano Gonzalo el primer día, el Señor nos invita a sentarnos a su mesa. Y esa es una vida de intimidad, es una vida de comunión. Hermanos, si ustedes me permiten, me gustaría, hermanos, ilustrar esto a través de una historia en el Antiguo Testamento. Así que, por favor, abran la Escritura en el libro de Ruth. Es interesante considerar, hermanos, que hay 2 libros en la Escritura que tienen el nombre de una mujer. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando Dios encuentra un camino en una mujer, como Ana, en medio de un contexto tan adverso, donde la lámpara de Dios se estaba apagando, donde el que era el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ver y no veía. Dios encuentra un camino en una mujer. Qué tremendo. Y los estudiosos dicen que los hombres en la Escritura nos expresan lo objetivo, ¿cierto? Y las mujeres nos muestran un camino de experiencia, un camino práctico. Y vemos que esta historia está llena de tipología, de simbología, y nosotros debemos, hermano, interpretar a la luz de la Escritura esta simbología, como Pablo dice, ¿cierto?, en Romanos, que todas estas cosas para nosotros se escribieron, para nuestro provecho. Entonces, vemos aquí, hermanos, que este libro tiene un contexto inmediato. Está escrito después de un libro que todos conocen, Jueces, y el hermano Marcelo nos hacía una introducción el otro día. Y vemos que en la Septuaginta está ordenado de esta manera, pero si nosotros vamos al orden hebreo, ¿cierto?, vemos que este libro está escrito después de Proverbios. Y es muy interesante considerar que el último capítulo de Proverbios nos habla de la mujer virtuosa. Inmediatamente después del capítulo 31, en este orden para los hebreos, ¿cierto? Después del capítulo 31 de la mujer virtuosa viene Ruth. Qué interesante. Ruth también es llamada aquí de una mujer virtuosa. Y en ese mismo orden, después de Ruth, viene Cantar de los Cantares. Qué interesante, hermano. Una mujer virtuosa, la historia de una mujer virtuosa en Ruth, una historia de amor, y que después termina en el Cantar de los Cantares.
Pero aquí, ¿cierto? En la Septuaginta, aquí en la escritura que usted tiene en sus manos, el contexto de esto se da en el tiempo de los jueces, donde la frase, ¿cierto?, caracterizada aquí es que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Y vemos que encontramos aquí un contexto de mucha calamidad y decadencia espiritual, en donde Dios levantaba jueces, ¿cierto? Dios libraba a su pueblo, el pueblo tenía un tiempo de bonanza, pero no pasaba mucho tiempo y el pueblo volvía a sus propios caminos, a hacer su propia voluntad. Hermanos, y en medio de eso, encontramos la historia de Ruth. Dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿ves?, que hubo hambre en la tierra. De alguna manera, hermanos, esta hambre pareciera ser un juicio de Dios. En la medida que su pueblo no respondía a la voz de Dios, entonces Dios en amor tenía que salir al encuentro a su pueblo. Porque Dios es un Padre que disciplina. Dios es un Padre que corrige. Dios es un Padre que no nos deja nuestra libertad, sino que quiere volver nuestro corazón en amor, para que volvamos al centro de su voluntad. Y aquí dice, y hubo un varón de Belén de Judá, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 de sus hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. De inmediato, hermano, esto nos llama la atención, ya que Elimelec, como usted bien sabe, significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Qué tremendo, hermano, contraste en donde no había rey en Israel, y entonces figura en esta escena un hombre que lleva este significado. Dios es mi rey. Pero a pesar de tener su nombre tal significado, vemos que este hombre se fue de Belén y va a morar en los campos de Moab. ¿Qué contradicción pudiese haber, hermanos, en esto? Tener un nombre, que Dios es mi rey, pero hacer lo que yo quiero. De alguna manera el carácter, el espíritu que gobernaba en el tiempo de los jueces había impregnado el corazón de este varón, a pesar de su nombre. No podemos dejar de recordar las palabras del Señor a la iglesia en Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, cuando vemos esta expresión, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, si lo vemos desde un aspecto real y práctico, subjetivo, y como se nos preguntaba estos días, ¿cuánto de esto vemos real en nosotros? Podemos darnos cuenta, hermanos, que una razón es que podamos estar viviendo un cristianismo externo, superficial, con un nombre que vivimos, un nombre que el Señor es nuestro Rey. Podríamos estar proclamando en nuestra asamblea, Jesucristo es el Señor. Podríamos estar cantando esta realidad, pero el Señor no está reinando en nuestros corazones. Y entonces, hermanos, esto es un peligro que ya no es desde afuera. Es un peligro acá interno, porque nosotros podríamos tener este riesgo religioso y tener una apariencia, tener una forma de hablar, una forma de vestir, un discurso aprendido, una expresión, y podríamos tener 10, 20, 30 años de comunión, y entonces pareciera, entre comillas, que ya lo sabemos todo, pero nuestra realidad, nuestra intimidad, estar muy lejos del Señor. Y entonces esto no se podría cumplir en nosotros. Cristo en nosotros sería más un discurso que una realidad. Y vemos, hermanos, que este varón se fue a los campos de Moab. Usted sabe que Moab representa la carne. Y este hombre dejó los campos, dejó Belén, que es la casa de pan, para irse a los campos de Moab. ¿Y sabemos la historia, hermanos? Él se fue a Moab, murió. Sus hijos tomaron hijas de Moab, mujeres de Moab, se casaron, estuvieron 10 años allí, murieron. Y Noemí, que era su esposa, quedó sola con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. ¿Qué historia, hermanos? Entonces,
Quisiera hacer una aplicación práctica inmediata en este punto, hermanos. Qué importante en este contexto de familia es la responsabilidad que tiene el esposo. ¿Cuántas decisiones tomamos como maridos que acarrean un dolor para nuestras familias? ¿Cuántas decisiones que están fuera de la voluntad de Dios llevamos a nuestras familias a un sufrimiento innecesario? En este sentido, hermanos, Elimelec nos representa a todos nosotros. Que estando en la casa de pan, estando en Belén, dejó la casa de Dios, dejó el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios podía expresarse, donde Dios seguía teniendo el control, a pesar del hambre. Porque, hermano, hay muchos periodos en donde hay hambre en la casa de Dios. Hay aflicción, hay dolor, pero Dios lo permite. Porque Dios siempre tiene un propósito. O como se decía el otro día, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha perdido el control de la historia. Dios no ha perdido el control en tu iglesia local. El Señor tiene el control. La iglesia no es de los hombres. Está en las manos del Señor. Pero miren lo que le pasó a este hombre en nuestra historia. Entonces, cuando viene el hambre, cuando viene la presión y la disciplina, ¿cuál es nuestra primera reacción? Siempre queremos huir. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos apartado de la comunión? Ante una primera dificultad dejamos de estar en la comunión. Que los hermanos. Y le echamos la culpa a los hermanos, le echamos la culpa a los ancianos, le echamos la culpa a la esposa. Y algunos podríamos llegar a ser más osados y querer dejar nuestras familias. ¡Cuánta decadencia! Por tener un nombre que vives y estás muerto. Ellos se fueron a Moab. Note usted que estuvieron 10 años ahí. Y en esos 10 años, Ruth y Orfa no tuvieron hijos. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que el dejar la casa de pan nos lleva a una vida de esterilidad espiritual. Hermanos, ¿cuántas de nuestras vidas son estériles? Porque hemos dejado de estar en la casa de pan. Entonces encontramos aquí, hermanos, una hermosa figura llena de simbología. Y ustedes conocen la historia. Noemí escuchó que en Belén había pan, entonces ella decide volver. Y ella le dice a sus nueras que vuelvan a sus tierras, que ella no tenía nada más que ofrecerle. Y encontramos aquí una expresión muy hermosa en el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotros dos. Hermanos, qué tremendo es que aquí Noemí, describen algunos eruditos, tipifica la voluntad de Dios. Y cómo Ruth se aferra, se abraza, se apega a la voluntad de Dios. De alguna manera, Ruth, a pesar de ser una moabita, debe haber escuchado quizás oraciones de Noemí, quizás Noemí le compartió la palabra, pero de alguna manera ella entendió que en Belén estaba la bendición, en Belén, la casa de Dios. Y entonces ella decide ir con Noemí y le dice: donde quiera que tú vayas, iré, donde quiera que mueras, moriré. Y vemos aquí, hermanos, de alguna manera una expresión de perseverancia, una expresión de compromiso, una expresión de estar en todas. Y nuevamente, hermanos, podemos aplicar esto, en primer lugar, en nuestra relación con el Señor. Porque este Cristo en nosotros tiene un aspecto objetivo que Cristo ya conquistó en la cruz. Mas vosotros estáis perfectos en Él. ¿Lo cree usted, hermano?
pero también tiene un aspecto subjetivo, algo que no es automático, por lo cual Pablo trabajaba y luchaba. Y encontramos aquí, hermanos, que esta lucha, hermanos, no es algo sencillo, no es algo superficial, no es algo que en primera instancia nos causa gozo. Pablo decía, yo me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que padezco. Pero quizás muchos de nosotros no podríamos tener esa expresión. ¿Te gozas tú en tus padecimientos? ¿Estás teniendo dificultades con tu esposa? ¿Estás gozoso? ¿Tienes dificultades en tu iglesia local? ¿Estás gozoso? ¿Hay una sonrisa en tu rostro? ¿Canta ese cántico lindo, una plena salvación has provisto? ¿Hoy somos felices? Hay muchas aflicciones que ni siquiera nos permiten sonreír, que nos llevan solamente a llorar. Hay muchas noches oscuras que tenemos que atravesar. Y Dios siempre tiene el control. En el versículo 20, 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, Noemí y Ruth. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? No tenemos aquí más argumentos, no sabemos qué decían y tampoco qué sentía Noemí, qué decían de ella. Esta mujer se había ido, tomaron una decisión, tuvieron un emprendimiento y fracasaron. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones y hemos fracasado? A veces en un trabajo, a veces, hermanos, nos hemos ido en contra de la voluntad de Dios y nos hemos ido de nuestra iglesia local y ha pasado un tiempo y hemos vuelto. Ahí viene el hermanito. Ahí viene el hermanito Elías, Zamorano. Ahí viene el hermanito, mírenlo. Decían, esta es Noemí. Hermanos, qué tremendo es que a veces hay hermanos que se van y cuando vuelven nosotros tenemos una actitud muy poco parecida a la de Cristo. Muchas veces los hermanos se van porque fueron desobedientes al Señor. Pero ¿quién no lo ha sido? Muchos se van y fracasan y vuelven a la comunión. Y nosotros tenemos un corazón tan cerrado. Tenemos una mirada tan soberbia. Ahí viene el hermanito, Cristian Miranda. De nuevo le pasó. Es que él no va a cambiar y tenemos tanto argumento, nos llenamos de argumentos en nuestro corazón y de perspectiva. Le sacamos la foto a Cristian Miranda. Lo conocemos según la carne. Y aquí Noemí dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Que significa dulzura, ¿no? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Miren, hermanos, qué tremendo. Ya no me llamaréis Noemí, sino Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura, amargo. Hermanos, ¿podría ser esta expresión lo opuesto a la esperanza? ¿Podría ser, hermanos, que nosotros podríamos tener a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? ¿O podríamos estar llenos de nosotros, amargos? Entonces encontramos aquí que no solamente hay situaciones desde afuera, sino también situaciones desde adentro. Decisiones, afectos, que nos llevan a una vida de amargura. Hermanos, si aplicamos esto a nuestra familia y a nuestra iglesia local, ¿cuántos de nosotros podríamos incluso estar aquí hoy en este campamento llenos de amargura? Con situaciones inconclusas en el corazón, con problemas que no hemos olvidado, que no hemos perdonado, situaciones con nuestros esposos. Y entonces el primer día el Señor nos recordaba, el segundo, el Señor nos recordaba cómo el año pasado el Señor nos hablaba respecto a la familia.
a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, y quizás en muchos de nosotros esto generó frustración. Pero no salimos de esa frustración y nos quedamos allí pegados, amargos, mirándonos a nosotros mismos, mirando a nuestra esposa, a nuestros esposos, mirando a aquel esposo que toma malas decisiones y que nos lleva a padecer. Mirando a un hijo, se nos decía, a un hijo que no ha vuelto a la comunión. Y entonces dejamos de contemplar al Señor. Ya no es Cristo en nosotros. Ya no estamos contemplando al Señor como nuestra esperanza. Empezamos a contemplar la situación, empezamos a contemplar la adversidad. Empezamos a mirar a los hermanos. Y entonces los hermanos de Concepción se miran así, los hermanos de Maipú, de Puente Alto. Ya se conocen. No, es que Mario no va a cambiar. Es que Elías no va a cambiar. Abraham es el mismo de siempre. Estoy hablando de los hermanos de Puente Alto, ¿eh? Para que sepan. ¿Y qué hablar de Cristian Sobarzo? Oh, hermanos, y nos llenamos de amargura. Nos llenamos de amargura. Y esto nos lleva a sacar los ojos de Cristo. Y entonces, hermanos, aquí hay uno que es un experto, que es un estratega, que es Satanás, que siempre quiere dividir a los hermanos. Satanás siempre quiere provocar división. Y en este contexto, una estrategia de Satanás es llevarte a estar solo. Pero Cristo no puede expresarse en un solo hombre. Aquí nos es dicho Cristo en nosotros. Oh, hermanos, ¿cuántos hermanos y hermanas hemos caído en esta tentación de pensar que solos podemos? Es como que la iglesia local no está a la altura. Entonces busco otro grupo, busco otro contexto, empiezo una obra yo solo. Me apego a un grupo de hermanos, ya no voy a todas las comuniones, voy a algunas porque la palabra no es tan buena. Que los predicadores no son tan buenos, no están a la altura. No me voy edificado. ¿Cuánta soberbia surge en el corazón? Nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos que el tesoro es Cristo en nosotros. Y que nosotros somos vasos de barro. Nos olvidamos. Y aquí, Noemí, tenemos que rescatar algo. A pesar de la amargura y la aflicción, ella sabía que el Todopoderoso la estaba afligiendo. ¿Cierto, hermanos? En amargura, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, el Señor tiene el control de todas nuestras crisis. El Señor tiene el control de todas nuestras situaciones adversas. Y nuestras lágrimas, Él las tiene contadas cada una, dice el libro de Salmos. Hermanos, todas nuestras aflicciones están en las manos del Señor. Y de pronto perdemos de vista esto. ¿Y qué pasa con un hermano que vuelve hacia la comunión? ¿Qué pasa con un hermano que está aquí ahora y que sus ojos no le alcanzan para levantar su cabeza, para mirar al Señor? Y está aquí en esa aflicción. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Hemos de mirarlo de lejos? ¿Hemos de juzgarlo? Ahí está el hermanito. Ahí está la hermanita. ¿Cómo recibimos a aquellos que se han ido y vuelven? Es claro que no van a volver fortalecidos. Es claro que vuelven enfermos, vuelven con heridas, vuelven abatidos. Porque ¿qué podemos encontrar fuera de la casa del Señor? Nada. Infertilidad, pobreza, dolor, angustia. ¿Cuál ha de ser nuestro corazón, hermanos? Si queremos experimentar este Cristo en nosotros, entonces debemos ensanchar nuestro corazón para con todos los santos. Debemos ampliar nuestro corazón, porque esta realidad no se va a manifestar ni siquiera en nuestro contexto cristiano.
sino que hay muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay muchos hermosos hermanos en nuestra propia ciudad, en otros contextos, que aman al Señor, que son fieles al Señor, que tienen una riqueza de Cristo que nosotros quizás no tenemos expresada de una forma práctica. Y debemos abrazarnos para que este Cristo en nosotros sea expresado. ¿Cuánto de esto debemos aprender? Si avanzamos, hermanos, en el capítulo 2 del libro de Ruth, encontramos otro énfasis respecto a este mismo asunto, otro versículo. Versículo 8 dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. No vayas a espigar a otro campo. Vemos aquí, hermanos, siguiendo esta misma línea y sumando esto a lo que el apóstol Pablo en Colosenses nos dice, a través del engaño de la filosofía, el engaño religioso y el engaño materialista, ¿cierto? Vemos esto como otros campos, otras invitaciones, otras seducciones que podrían invitarnos a alejarnos de este amor, de esta persona de Cristo. Hermanos, nosotros podríamos tener ese riesgo también. Y quizás muchos de nosotros hemos recorrido ese camino. Y nos hemos hinchado en nuestra mente a través del conocimiento. Hermanos, qué peligro es llenarnos de conocimiento sin experiencia. Qué peligro, hermanos, es llenarnos de libros en nuestra mente sin tener realidad. Leer tantos libros sobre comunión, pero no puedo verme con un hermano. Me sé toda la doctrina de la comunión, pero no invito a nadie a mi casa. Nadie visita mi casa. Cristo en nosotros. Hermanos, qué hermosa es la vida de comunión. La vida de comunión nos regula. Porque, hermanos, el pecado nos desajustó. No solamente en una expresión externa en relación a pecados burdos. El pecado nos desordenó internamente. Nuestros afectos, nuestros pensamientos están totalmente desajustados. Hoy usted lo puede ver. Hoy, después de la pandemia, después del encierro, muchos hombres y mujeres experimentan muchas enfermedades, ¿cierto? Como ansiedad, pero no solamente eso, sino enfermedades autoinmunes. Incluso la medicina, en algunos contextos, no encuentra ninguna explicación. Los exámenes parecen estar buenos. Entonces algunos los rebotan a los psiquiatras. Los psiquiatras no tienen nada que hacer. Y entonces empezamos a llenar a los pacientes de medicamentos. Hermanos, cuánta amargura, cómo la amargura puede llevarnos a enfermarnos. Cómo esta vida aislada en el cuerpo de Cristo, cómo esta vida individualista, aún estando en el cuerpo de Cristo, nos puede llevar a una amargura y a una enfermedad. ¿Cómo un creyente puede sentirse solo en el cuerpo de Cristo? ¿Ha escuchado usted eso? Me siento solo, incomprendido por los hermanos o poco atendido. Y aquí hay dos veredas. ¿Cómo necesitamos estar atentos a los hermanos? ¿Cómo necesitamos tener el corazón del pastor que dejó las 99 y fue a buscar una? Eso también es vida de comunión. Es preocuparnos. Es llevar las cargas los unos de los otros. Es atender al hermano que no ha venido. Llamarlo. Estar atento al hermano que está padeciendo. A la hermana que está teniendo problemas con su esposo, con sus hijos. Pero por otro lado, de una forma individual, hermanos, cómo nosotros debemos esforzarnos. En la gracia de Dios, por supuesto. Y pedir socorro. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en nuestra aflicción y no somos capaces de pedir socorro? Y podemos enfermar y quedarnos solos. Y ante eso, hermanos, en el libro de Hebreos, ¿cierto? A propósito que Elías lo está leyendo mucho, hay muchas exhortaciones que nos llevan y nos muestran cómo la decadencia fue de una forma progresiva. De un descuidar lo de Dios
hasta llegar a una apostasía y a una indiferencia. Nos exhortaba el hermano Romeo en una predicación hace años. Hermanos, Satanás nunca comienza de golpe. A veces sí, ¿no? A veces más osado. Pero aquí vemos sutilezas, huecas sutilezas, sofismas, cosas que se introducen de a poco, pero que nos llevan a apartarnos finalmente de Cristo y nos quieren sacar de la comunión, quieren dividirnos, quieren destruir las iglesias locales, quieren destruir la fe. Es por eso que Pablo en el capítulo 1 nos dice: si permanecéis en la fe y sin moveros de la esperanza. Significa, hermanos, que de alguna manera que si estas cosas llegan a permear nuestros corazones, podrían hacernos movernos de la esperanza, podrían sacarnos de esta realidad de Cristo en nosotros. Y aquí entonces Booz le dice a Ruth: no te vayas a espigar a otro campo. Hermanos, ¿qué es Cristo en nosotros? Dice un cántico: la esperanza de gloria. Es una persona. Pero cuando nosotros transformamos este Cristo en un atributo, en un amuleto, en una expresión externa, entonces es fácil, hermanos, que lo reemplacemos por otras cosas. Cuando introducimos otras doctrinas, cuando dejamos de predicar a Cristo, cuando Cristo deja de ser el centro de la comunión, cuando Cristo deja de ser el centro de todas las cosas en medio de la iglesia, entonces otras cosas empiezan a reemplazar a Cristo, otros énfasis. Y entonces dejamos de contemplar a Cristo, Cristo ya no es nuestra vida. Y empezamos a espigar en otros campos. Esto en un sentido espiritual, hermanos, podría significar que nosotros empezásemos, hermanos, a dejar de comer de Cristo, a disfrutar a Cristo y a disfrutar otras cosas, a reemplazar lo de Cristo por otras cosas y nos acostumbramos y nos hacemos expertos de comuniones, de reuniones. Profesionalizamos las reuniones y sabemos hacerlas, sabemos hacer campamentos, pero el Señor no está. Qué tragedia, nos decía el Señor el otro día. Y el hermano Gonzalo decía que el Señor en Apocalipsis, ¿cierto? En la Odisea estaba afuera, golpeando. Hoy aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere. Si alguno quiere. Aquí también, hermanos, el apelo del Señor a través de vos: no te vayas a espigar a otro campo, es una invitación dulce del Señor. Si ayer el centro era un grito de guerra, hermanos, hoy aquí en este libro tenemos una invitación de amor. Un llamado de amor del Señor a unirnos a Él. No podemos experimentar esta bendita realidad de Cristo en nosotros si no estamos unidos a Él. Si no tenemos una vida de intimidad. Vemos esto en el versículo 14. Esta invitación a cenar de Apocalipsis la vemos también aquí en el versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó. Oh, hermanos, qué expresión linda. El Señor nos invita a sentarnos a su mesa y a comer y a beber. Esto nos habla de una vida de intimidad. Y es que luego, al avanzar, ¿cierto?, en este libro, vemos que los primeros énfasis, ¿cierto?, los primeros 2 capítulos tienen un énfasis de la gracia. Y los últimos 2 capítulos tienen un énfasis en el descanso. Y encontramos en el capítulo 3 muchas expresiones de estar sentado, recostado, de voz, de Ruth. Y quisiera resaltar una expresión muy interesante a propósito de aquel pasaje de Filipenses, en el versículo 18 del capítulo 3. Si usted me acompaña. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía. Ruth había vuelto a estar con vos y Noemí le pregunta, ¿cierto? Ella le cuenta lo que sucedió y entonces Noemí le dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Este hombre no descansará. No, aquí vos
sin duda representa al Señor. Y vemos que aquí la palabra de Noemí, que tipifica la voluntad de Dios, es que el Señor no va a descansar hasta que concluya el asunto. Hermano, esto es muy significativo porque en esta historia vemos muchas crisis, muchas angustias, muchas tragedias. Quizá como el contexto que vivimos hoy, crisis financiera, mucho sufrimiento por malas decisiones, sufrimiento a causa de la pobreza, había hambre, sufrimiento por decisiones personales, decisiones matrimoniales, sufrimiento por muerte, había muerto el esposo, habían muerto los hijos, había mucho sufrimiento, había amargura, pero en medio de la amargura Dios siempre encuentra un camino, porque Dios es fiel y Él no descansará hasta que concluya el asunto. El que comenzó la buena obra en nosotros no es una iglesia local, no es un grupo de hermanos, es el Señor. Es el Señor quien salió a nuestro encuentro. Cuando Ruth fue a espigar a los campos, no fue Ruth que buscó a Boaz, fue Boaz quien vio a Ruth. ¿Quién es esta muchacha? Así también fue el Señor quien salió a nuestro encuentro. Él nos conoció y Él conoce nuestros padecimientos. Él conoce nuestra historia. Él conoce lo que has vivido este año. Todos tus padecimientos no se escapan del control del Señor. En este sentido, si volvemos nuevamente a la vida de comunión, ¿cuánto debemos aprender, hermanos? A colocarnos en el lugar del hermano que padece. ¿Cómo debemos aprender a resolver conflictos? ¿Cuántas situaciones que son tan pequeñas producen grandes divisiones en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas situaciones en un matrimonio producen rupturas que a veces no tienen vuelta atrás? El hermano César Coneglian menciona que la mayoría de los problemas matrimoniales surgen de situaciones pequeñas. Pero ¿cómo necesitamos aprender a conversar? ¿Cómo necesitamos aprender a resolver conflictos? Y no solo en el matrimonio, con nuestros hijos, con los hermanos. ¿Cuántos problemas en las iglesias locales surgen porque no sabemos conversar? No sabemos hablar, no podemos sentarnos a la mesa. Bastan 2 minutos y estamos discutiendo. Pero vemos aquí el corazón del Señor en vos. Sé todo lo que has pasado y cómo fuiste con tu suegra. Vos conocías toda la historia. El Señor conoce nuestra historia. ¿Nosotros conocemos la historia de nuestros hermanos? A veces queremos conocer solo para saciar nuestra mente. A veces queremos conocer solo porque nos gusta comentar, pero no para doblar nuestras rodillas. No para buscar al hermano y ser un puente entre el Señor y el hermano. No para acercar al hermano a Cristo. No para sacar al hermano de su amargura, de su dolor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Pablo nos expresa que debamos a pasar por aflicciones. Yo no sé si tú has pasado por alguna aflicción este año, pero puedo decirte que lo vas a pasar entonces el año que viene. Porque, hermanos, el Señor nos permite pasar por aflicciones. El Señor nos permite pasar por el dolor. El Señor permite que lloremos. El Señor permite que suframos. En la mayoría de las veces, hermanos, eso es porque nosotros seguimos el mismo camino de Elimelec. Dios nos habla, pero nosotros no respondemos al Señor. Qué tragedia, hermanos. Entonces, como no respondemos y transitamos un camino de infertilidad espiritual, entonces nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que cuida de nosotros, nos hace volver. Y muchas veces, hermanos, ese camino es a través del sufrimiento.
Pero Pablo se gozaba en las tribulaciones. Aún con todo, hermanos, si incluso tú no pasaras por ninguna respuesta inequívoca al Señor, o si tú no le diese vuelta la espalda al Señor, ese camino es un camino que debemos transitar. Nuestro Señor, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Y entonces cuando sufrimos, pensamos que fue por aquello, por esto otro. Pero Dios es un Padre que al que ama disciplina. ¿Cuánto debemos aprender de esto, hermanos? La disciplina del Señor es buena. Los padecimientos del Señor buscan un propósito mayor. Como dice Pablo en Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y muchas veces interpretamos que este bien es nuestro bienestar, ¿no? Y entonces caemos de una forma sutil, aunque no lo predicamos del púlpito, en esta doctrina de la prosperidad, pensando que todo debe estar bien y que nosotros no debemos sufrir. Y aunque no lo predicamos, lo aferramos en nuestro corazón. Aunque no lo predicamos, ni escribimos revistas sobre eso, ni cánticos sobre eso, en nuestra práctica, cuando sufrimos, dejamos de mirar al Señor. Y nos olvidamos, hermanos, que nuestro Dios no nos desampara. Que este voz aquí, del versículo 18 al capítulo 3, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto, es nuestro Señor. Que su trono está firme. Que Él no descansa, que Él no duerme. Que Él no te ha dado vuelta a las espaldas, quizás nosotros sí. Pero el Señor no nos ha dado vuelta a las espaldas. Él está por nosotros. Y Él está empeñado en formar a su Hijo en nosotros, en que esto no sea una linda canción. Como dice un cántico por ahí de un hermano, que mi vida no sea solo una canción, sino que Cristo sea una realidad en nosotros. ¿Por qué? Dirá este mismo hermano que escribió este cántico. Escribió otro también. Dice, porque hay una esperanza gloriosa. Porque hay una esperanza que es Cristo. Entonces te invito, vamos adelante. Y así el apóstol exhorta en el libro de Hebreos, vamos adelante a la perfección. Hermanos, nuestros ojos podrían estar enfocados en las situaciones, podrían estar enfocados en los hermanos. Tú podrías estar pegado con una situación porque eso es amargura. Recuerdo en una ocasión que tuve que traducir al hermano Romeo y él decía que amargura es como cuando tú tienes pegado a alguien en tu cabeza. Entonces, el Elías tuvo una actitud contra mí, tuvimos una situación, una discusión, hace 10 años, y yo tengo al Elías pegado en mi cabeza. Entonces me levanto y el Elías en mi pan de cada día. Voy a acostarme y el Elías está en mi cabeza. No lo veo en un año porque no fue nunca a verme a Quique. Así que lo encuentro de nuevo en Rucacura y ahí está el Elías y me acuerdo de lo que hizo el Elías. Eso, hermano, es amargura. ¿Qué hay en tu corazón, hermanos? ¿Será que hay amargura en nuestro corazón? ¿Será que todavía tenemos historias pasadas pegadas en nuestra cabeza? ¿Será que la historia que vivimos hace 30 años, lo que vivimos hace un mes? ¿Será que dejé una iglesia local y me fui a otra por un hermano? ¿Será que incluso aquellos que nos están viendo a través de la señal online y que no están aquí en Rucacura porque no quieren estar, pero están en otro lugar, pero siguen escuchando los mensajes y se han ido y se fueron por una amargura? ¿Por una discusión con Elías? Aún en medio de la amargura, Dios es fiel. Y a pesar que esta mujer estaba en amargura y sus ojos solo alcanzaban para contemplar que Dios era justo y que Dios la estaba tratando, pero seguía en amargura. A pesar de eso, Dios es fiel. Y Dios trajo pan a su casa. Porque el único lugar donde hay alimento es en la casa de Dios. No hay alimento en otro lugar. Y Dios expresó su fidelidad en esta mujer. Entonces tenemos una invitación hoy, hermanos.
si queremos experimentar esta realidad de Cristo en nosotros de forma plural, nuestra iglesia local, entonces Dios nos invita, hermanos, a soltar esta amargura, soltar esta atadura de tu corazón. Llévalo a las plantas de tu Señor. Derrámate a los pies del Señor. Deja que el Señor te toque hoy. Deja que el Señor te toque hoy. Deja que te sane su virtud. Deja que el Señor te abrace. Los que a Él vienen, Él no le echan afuera. Él no le echa afuera. Deja que el Señor tome tu carga. Podemos correr esta carrera juntos y debemos, pero así no podemos. Esto nos divide, esto nos aparta, esto nos separa. ¿Y cuántas cosas nos pueden separar, hermanos? Pensamientos, doctrinas. ¿Cuántas cosas nos pueden separar? Formas externas, como partimos el pan, si usamos el velo o no, cómo cantamos, cómo predicamos, cómo nos reunimos. Ayúdeme usted. ¿Cuántas cosas en la historia de la iglesia han separado al cuerpo de Cristo? Pero nuestro corazón tiene que ser el corazón de Ruth. Entonces, cuando Elías se quiera separar de mí, cuando tu hermano se quiera separar de ti, tú deberías decirle a tu hermano: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Será ese nuestro corazón? No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quieras que tú, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Será que ese es nuestro corazón? ¿Será que ante un hermano que se quiere ir, nosotros le diremos: hermano, si tú te vas, me voy contigo? Siempre nos acordamos una historia del hermano Stephen cuando estaba en Perú. Tenía que predicar un mensaje. Y un hermano, para resumir la historia, le dijo: si tú compartes, yo no comparto. Y el hermano Stephen decidió no compartir. Él decidió ceder. Hermanos, ¿cuántas situaciones hay en la iglesia que se resolverían de una forma tan sencilla si nosotros bajamos nuestra bandera? Si nosotros tenemos un corazón sencillo y humilde como el del Señor, que cuando todos peleaban quién iba a ser el mayor, Él tomó la toalla y se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cómo este Cristo en nosotros se va a expresar si nosotros vivimos, hermanos, cotidianamente en nuestras iglesias locales separados? Si venimos a este campamento y disfrutamos de la comunión, pero vamos a nuestra iglesia local y no nos sentamos a la mesa con nuestros hermanos, no disfrutamos de la comunión, no oramos juntos, no compartimos las cargas. No sé lo que está viviendo Elías, no sé lo que está viviendo Juanita, porque no lo conozco, no estoy con él, no tengo comunión. Y permito que muchas cosas permeen nuestro corazón y nos dividimos. ¿Cuánta tragedia ha traído eso en la historia de la iglesia? Y entonces el Señor no puede ser expresado, porque el Señor no puede ser expresado en un grupo reducido, en una persona o en una mujer, sino en el cuerpo de Cristo. Entonces hay un camino de restauración, hermanos, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un camino donde el Señor nos invita a restaurar, a reunirnos, a sanar. Permitámonos eso, hermanos. Quisiera ir terminando, hermanos. Gracias al Señor que dijo amén. Fue el Elías, dice. Amén. Amén, hermanos. Este hermoso libro culmina con una invitación de voz hacia Ruth a acercarse. Acércate, allégate, recuéstate aquí. Y termina en el capítulo 4 con una historia de amor hermosa, con un matrimonio, una vida de unión con Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿cómo debemos aprender a espigar en estos campos? Ayer nuestro hermano nos hablaba de una forma muy práctica. ¿Cómo espigar estos campos? Que de pronto nosotros pensamos que esto podría ser algo automático.
Podría ser algo automático. Entonces llego a la reunión, me revisto de mi ropa de creyente y entonces empiezo a funcionar. Vuelvo a mi casa, le grito a mi esposa, soy un hijo que no obedezco a mis padres, tengo un trabajo, hago negocios inadecuados o truchos, no sé cómo usted quiera llamarlo. Y vivo una vida totalmente distante al Señor. Tomo decisiones como este Elimelec, ¿cierto? Con este carácter, con este espíritu de la época en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cantamos esta linda expresión, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, pero salimos de este lugar y cada uno hace lo que bien le parece. Pero esta vida de unión con Cristo nos habla de una vida de intimidad, de dependencia, de estar bajo la voluntad de Dios, de sujetarnos unos a otros, de sujetarnos en primer lugar a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima en medio de la iglesia. Cómo el Señor nos invita a una vida de unión con Él. Hermanos, no pensemos que si vivimos una vida distante del Señor podemos experimentar esta bendita realidad. Que el Señor nos lleve más y más, hermanos, a esta bendita realidad. Amén. Amén, hermanos.